Buenas noches, sean bienvenidos a Llamado Paranormal, su canal de terror con historias verídicas narradas y contadas por los usuarios de YouTube. Esta noche, la señora María del estado de Jalisco nos cuenta sobre las historias de su abuela, la cual tuvo varios sucesos paranormales e inclusive ella, después de muerta, siguió cuidándola. Veamos. Adelante, señora María Jiménez. Relátenos sus historias, por favor. Hola, buenas noches. Quería contarles algunas historias que me contó mi abuela hace muchos años. Se me hicieron, ahora sí que me dieron miedo y ella asegura que sí pasaron. Entonces, pues yo no dudo, ¿verdad? Porque también a mí me llegaron a pasar cosas sobrenaturales y pues yo me imagino que todos tenemos una historia que contar de algo que nos pasó. Entonces, la historia que nos cuenta mi abuela de lo que le pasó a ella y a mi abuelo, que hace muchos años en un pueblo de Jalisco, no estamos hablando yo creo que de unos 60 años, 55, 60 años. Mi abuelo venía de un pueblo y como para llegar a su casa tenían que pasar de un pueblo a otro caminando por los montes, los cerros, porque no había transporte. Entonces mi abuelo se iba hasta 2 días antes a los mandados porque no había transporte, como les vuelvo a repetir. Y ella se quedaba en casa con los niños pequeños, cuidándolos, y mientras que mi abuelo iba a traer arroz, frijol, azúcar, y era como ellos vivían y sembraban en el monte. Y un día que mi abuelo venía de comprar las cosas, venía por el monte y se paró en un río porque le dio sed. Estaba tomando agua y dice que mi abuelo se impresionó mucho porque estaba parado junto al río un hombre muy elegante, vestido con un traje negro y que con unas espuelas de plata y pues un caballo muy bonito, muy fino y que mi abuelo se quedó sorprendido porque el hombre lo saludó por su nombre y pues mi abuelo se sorprendió que diciendo, ¿y tú cómo sabes mi nombre, verdad? Entonces que le dio un escalofrío, entonces que supuestamente mi abuelo lo que hizo fue correr. El instinto de supervivencia, de que sabía que eso no era algo normal, empezó a correr y a correr. Y ya cuando mi abuelo iba llegando a la casa por el monte, la persona esa que lo iba siguiendo ya no era humana, era un ser diabólico que iba sacando una lengua muy larga y con unas uñas muy largas, como que lo quería alcanzar, pero iba arriba del caballo. Entonces mi abuelo gritaba subiendo el monte y le gritaba a mi abuela y ya mi abuela al oír los gritos se asomó y él venía todavía como unos 10 metros de ya para llegar a la casa. Ya él venía arrastrándose. Ya venía él arrastrándose porque ese ente demoníaco ya casi lo alcanzaba. Entonces mi abuelo no sabían qué hacer y mi abuelo le dijo a mi abuela que sacara al niño más pequeño, al más chiquito que acababan de bautizar, y que se lo pusiera en los brazos. Y ya mi abuela sacó al niño y se lo puso en los brazos y fue la manera en que ese demonio desapareció. Entonces mi abuelo estuvo tan enfermo que del susto, que duró varios días con calentura y fiebre y pues parecía que no reaccionaba porque demasiado susto. Entonces esa historia nos contó mi abuela y realmente pues la quise compartir porque pues sí, para mí sí es cierto lo que ella nos cuenta, porque nadie echa una mentira de ese tipo, ¿verdad? Sí, claro. Entonces también esa historia me la contó a mí un pariente también, que una muchacha de un pueblo, ella también fue hace muchos años, era muy desobediente con su mamá y que se fue a una fiesta sin pedirle permiso, pero antes de irse, como discutió con la mamá porque no la quería dejar salir y la mamá era costurera, la muchacha le enterró las tijeras a su mamá y no importándole ver cómo quedó la mamá, se fue a tomar el camión para irse a la fiesta y cuando estaba esperando el camión se abrió la tierra y se tragó a la muchacha hasta la mitad.
Entonces la gente asustada pues la quería sacar y no podía. Y la muchacha gritaba que la sacaran porque se estaba quemando, que se estaba quemando. Entonces fueron y le hablaron a un padre y llegó el padre y quiso sacar a la muchacha y le dijo, mira hija, ya le dijo la muchacha, es que maté a mi mamá. Y entonces le dijo el padre, mira hija, te voy a dar unos varazos y con cada varazo que te doy, tú te sales, entonces te vas a salvar. Y si yo te doy un varazo y te hundes, es que no vas a tener salvación porque mataste a tu madre. Y no, pues así fue que le empezó a dar varazos y la muchacha pues no pudo salir, se hundió y se la tragó la tierra. Y dice que pusieron una jardinera ahí en ese lugar donde murió la muchacha, porque ya la gente tenía terror pasar por ese lado. Y pues me dice esta persona que es real la historia de muchos años. Tiempo después, la señora María nos cuenta que cuando ella era pequeña, su abuela, que ya había fallecido, volvió desde el más allá para ayudarla a ella y a sus hermanos. Escuchemos. La siguiente historia que les quiero contar, eso sí me pasó a mí. Eso realmente me pasó a mí cuando yo era muy pequeña. Yo, murió mi abuela y ellos vivían, eso fue hace ya muchos años, vivían, cerca de Tonalá, en Jalisco. Y mi abuela murió y mi mamá le dijo a mi otra abuela, la mamá de mi papá, que nos llevara a su lado porque la estaban velando. Entonces ya mi abuela nos llevó a los tres más chicos. Yo tendría como unos 5 años, mi otro hermano tendría unos 4 y el más pequeño tendría como 1 añito. Entonces pues mi abuelita se equivocó y se bajó 3 cuadras antes. Se bajó 3 cuadras antes de donde nos íbamos a bajar de la calle principal. Y se metió por donde había puras milpas, un camino y había puras milpas a todos lados. Y pues se perdió, ya no supo, no había luz y nada más iluminaba con la luz de la luna. Entonces mi abuelita, bien preocupada, pues ya no sabemos, no había quien preguntarle, estaba todo solo. Entonces en eso vimos que venía una persona que salió entre la milpa vendiendo paletas. Estaba vendiendo paletas y entonces yo me arrimé y le digo a mi abuelita, abuelita, ¿cómo vamos a llegar? Ya, la niña tiene hambre, pero la más bebé estaba llorando. Y mi abuelita bien preocupada, pues es que no me acuerdo, hija, verde, vamos a darle por acá, no me acuerdo. Y ni a quién preguntarle. Entonces en eso salió el paletero, traía un sombrero y en la cabeza traía como una toalla antes de ponerse el sombrero. Y tenía la mirada agachada. Entonces mi abuelita le empezó a preguntar que si conocía a la señora Menganita y que vivía por tal calle. Y entonces el paletero le dijo, sí, creo que sí, la señora que están velando ahorita. Y ya le dio las señas a mi abuela y ya le agradecimos. Entonces se fue el paletero, pues tomó su rumbo contrario al que íbamos nosotros. Y entonces en eso yo le dije a mi abuelita, el paletero tenía la cara de mi abuelita, la que se acababa de morir. Wow. Y dice mi abuelita, ¿de veras, mija? Y le digo, sí, abuelita, era mi abuelita la que estaba muerta. Entonces ya mi abuelita pues se asombró y llegamos al velorio. Y sí, precisamente cuando la vi en su cajita y todo, le vi la cara y sí, era la cara del paletero. Entonces yo siento, pues era ella que nos ayudó, no dábamos, es que estaba muy feo ahí donde nos perdimos. Estoy hablando de hace ya muchos años, como 50 años, y realmente, pues hace tantos años no estaba tan poblado Jalisco como está ahorita, ¿verdad? Entonces, Claro. sí, y algo que me pasó también, que yo vi en ese velorio, fue una señora que vivía ahí con mi abuela. Una señora que vivía ahí con mi abuela como que estaba pues mal de sus facultades porque estaban rezando el rosario y cuando empezaban ya ven que es repetitivo el rosario y empezaban a decir Dios te salve María. Cada que decían Dios te salve María, esta persona se echaba unas carcajadas muy feas.
y realmente pues la gente, pues ¿qué pasa? ¿Da? ¿Qué le pasa a esta persona? Y la tuvieron que sacar del rosario porque puro carcajeándose en pleno rosario, la sacaron al patio y realmente sí se sentía como que esa persona estaba mal, como si estuviera poseída o algo. Y entonces ya estando en el patio se le paró un pajarito que estaba ahí volando, estaba revoloteando y empezó a gritar como desquiciada que la señora que estaban velando pues era el pajarito. Entonces por eso yo digo que ese día sí fue un día de puras cosas raras, ¿verdad? Y pues yo quería compartir esas vivencias con todos ustedes y pues son cosas que me han pasado y realmente pues te las Muchas comparto. gracias. Me había contado antes sobre un rosario o algo así. Cuéntenos, por favor. Ah, sí. Bueno, esta es otra historia, ¿verdad? Ok. Esa historia también se la había contado de una persona que fue muy mala con su mamá. Muy mala con su mamá. Es una parienta, pero no tiene caso decir el nombre. Pero sí pasó, porque a mí me consta que era muy grosera con su mamá y cuando la enterraron a la mamá le pusieron un rosario. Y al tiempo que ella murió, estando ella dormida, en el sueño, ella sintió una presencia y se enredó su mano en algo. Entonces, al tiempo que se enredó su mano, ella se quería que quitar lo que se le había enredado y con la luz de un faro de un carro que pasó por la ventana, alcanzó a ver que era la difuntita, así como la enterraron con el rosario. Estaba parada junto de ella y pues desapareció, pero lo que se le enredó en la mano a esa mujer fue el rosario. Entonces ella cambió mucho desde entonces, porque sí, ella reconoce que fue muy grosera con su mamá y quizás fue un llamado, ¿verdad? Y a mí esa historia sí es verdad, sí es real, porque ella misma me la contó, esa persona.